Bueno, hablábamos hoy que la vida cristiana es algo completamente inexplicable para los que no creen. Lo que para nosotros son conceptos básicos de vida, para el mundo es locura. En la primera carta a los Corintios leemos que la palabra de la cruz es locura para el mundo, pero todo lo que tiene que ver con la vida cristiana es inexplicable para ellos, es una locura. Va por carriles diferentes a lo que ellos consideran como bueno. Obediencia, dependencia de Dios, negación de uno mismo. Es algo que para el mundo es ridículo. El mundo te anima a que te pongas a vos en el centro. Y en la Escritura leemos, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 en adelante, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjate que está diciendo que nosotros podemos estar seguros que conocemos a Dios, que estamos en Él, ¿en qué? Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Entonces la obediencia es una marca clara del creyente. Y nosotros sabemos que somos creyentes, que estamos en el Señor, porque guardamos sus mandamientos. El Señor Jesús también dice que algo que nos distingue es la confianza en Dios. Dice en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles se ocupan de esas cosas. Nosotros dependemos de Dios, tenemos confianza en Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La obediencia, la dependencia, la confianza en Dios nos identifican como creyentes. Sabemos que somos de Dios porque tenemos eso. Y el apóstol Pablo dice que esa confianza tiene que ver con la oración, con la vida de oración. Por eso él, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración tiene que ver con la confianza, con la dependencia. No tenés que estar vos con las cargas sobre tus hombros. Tenés que ponerla a los pies del Señor, en oración, en ruego y con acción de gracias. Entonces, dice que viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Obediencia, dependencia y negación del yo. El Señor Jesús dijo claramente en Lucas 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Más adelante va a decir que ninguno puede ser su discípulo. No hay manera de que uno sea un discípulo de Cristo si no deja todo atrás y lo sigue. La negación de uno mismo. Esta es la característica, son características del creyente, pero el ejemplo más extremo y sublime fue el mismo Señor Jesús, de obediencia, de dependencia y de negación a sí mismo. Nosotros sabemos que Juan había estado predicando
el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y que el Señor Jesús hasta ahora permanecía en anonimato. Las multitudes venían a Juan y se bautizaban, pero ya había llegado el momento en que el ministerio del Señor Jesús comenzara, en que Él se debía manifestar a Israel. Esto lo leemos en el capítulo 3 de Lucas, versículos 21 y 22, que van a ser los que vamos a considerar hoy. La manifestación del Señor Jesús tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la dependencia y tiene que ver con la negación de sí mismo. Y dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vos fíjate que Lucas, en solo 2 versículos, narra la manifestación del Señor Jesús a Israel. Y dice que todo el pueblo venía para ser bautizado. Vos sabés, Juan predicando a orillas del río Jordán, y él predicaba el bautismo para arrepentimiento. Y dice que entre la multitud también Jesús fue bautizado. Este pasaje ha despertado a lo largo de la historia diferentes debates, interpretaciones, porque el hecho es que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús no tenía pecado. La pregunta es, entonces, ¿por qué se bautizó el Señor Jesús? Y como te decía, a lo largo de la historia se han dado diferentes respuestas. En la iglesia primitiva, influenciados por un evangelio apócrifo que circulaba, el Evangelio de los Hebreos, entendían que el Señor Jesús se bautizó motivado o incentivado por su mamá y por sus hermanos. Una especie de, bueno, vos ves que todos se bautizan, nosotros no vamos a bautizar, pero también bautízate vos. Esta es una interpretación demasiado simplista. Otros han caído en la abierta herejía. Los gnósticos y un montón de falsas religiones que salieron del gnosticismo afirman que en este momento el Espíritu Santo vino a morar en un hombre común y corriente, tomó el cuerpo, por decir así, de un hombre común llamado Jesús. Y esto es una herejía totalmente descartable. Otros entienden que, bueno, lo que estaba haciendo el Señor Jesús era validar el ministerio de Juan. Él vino y de esta manera estaba aprobando públicamente el ministerio de Juan. El hecho es que, bueno, hay, como les decía, muchas interpretaciones, pero lo mejor que podemos hacer nosotros es ver qué dice la Escritura y sacar de allí la enseñanza. Sabemos que Lucas, porque él mismo lo dice en los primeros versículos,
él se dispuso, o se propuso, mejor dicho, escribir todas las cosas referentes a la vida y ministerio del Señor Jesús por orden. Entonces vemos que acá, a partir de este pasaje, el foco de Lucas se centra ya en el Señor Jesús. Hasta este momento, bueno, nos venía relatando los acontecimientos del nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, con todos los personajes que tenían que ver con eso. Después se centró en Juan, pero ahora ya se centra directamente en el Señor Jesús y Juan queda de lado, hasta el punto que vos fíjate que Juan evidentemente es el que bautiza al Señor, sin embargo, ni se lo menciona. Vos lees acá, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, no se menciona, y Juan también lo bautizó, no se dice eso, porque Juan ya, digamos, quedó atrás. Su ministerio, Lucas incluso narró que, bueno, más adelante Herodes lo iba a encarcelar, o sea que ya ahora Juan está aparte, el foco está centrado en el Señor Jesús. Y dice que entre la multitud vino también él. También Jesús fue bautizado. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. No había nada que lo distinguiera. Era un hombre más que vino a bautizarse. No había en él nada especial, por así decirlo. Él no tenía fama, no había hecho milagros, no había ningún fulgor que lo revelara, no tenía aureola como en las pinturas. Era un hombre más que venía a bautizarlo, venía a ser bautizado. Y nos dice, leemos en el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio, que ni siquiera Juan, el Bautista, lo conocía, siendo que eran parientes, vos sabés que eran parientes. Pero parece ser que no se habían visto nunca. Bueno, vos sabés que Jesús se crió en la región de Galilea y que Juan se crió en la región de Judea. Bueno, dice que Juan no le conocía y que Dios le dijo a Juan la manera de reconocerlo. Cuando el Señor Jesús viniera a él para ser bautizado, entre toda la multitud, le dio la señal a Juan para reconocerlo. Fíjate, en Juan 1:33, ¿lo tenés? Dice, y yo no le conocía, hablando Juan, ¿no? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Dios le dio esa señal. Cuando veas descender el Espíritu Santo sobre una persona, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el Mesías. Ese es el que están esperando. Pero cuando leemos Mateo, nos damos cuenta que Juan reconoció a Jesús aún antes de ver esa señal. Venían las multitudes a bautizarse, pero Juan se dio cuenta que esta persona que tenía ahora enfrente era especial, que ese era el Mesías. Y es lógico que sea así, porque él estaba en total comunión con Dios y expectante de la llegada del Mesías. Él sabía que se iba a manifestar en cualquier momento. Entonces, cuando lo tuvo enfrente, lo reconoció. Y dice que cuando lo vio, se negó a bautizarlo. Mateo, capítulo 3, versículo 14. Mas Juan se le oponía, dice, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan se dio cuenta que ese que estaba ahí delante era el que él venía anunciando, era aquel al que le estaba preparando el camino. Él estaba preparando el camino, el corazón del pueblo para su llegada, y ahí lo tenía.
Y el problema de Juan era, ¿cómo voy a bautizarte yo a vos si vos no tenés pecado? Al contrario, yo necesito ser bautizado por vos. Ahora, Juan bautizaba, él lo dijo, que él bautizaba por agua nomás. Pero él necesitaba ser bautizado por el bautismo del Señor Jesús, por el Espíritu Santo. Porque él sabía que si no era bautizado por el Espíritu Santo, sería bautizado ¿por qué? Por fuego. Entonces él le dice, no, vos no necesitas ser bautizado por mí. Yo necesito ser bautizado por vos, por el bautismo que vos traés, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo que todos necesitamos. Pero Jesús le respondió, estamos leyendo Mateo, ¿no es cierto? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué el Señor Jesús se bautizó siendo que no tenía pecado? Porque conviene que cumpla toda justicia. Ahora, el Señor le dice, deja ahora. Le está diciendo, Juan, todos esos argumentos que vos tenés son verdaderos, pero dejalos de lado. No, dejá la razón de lado porque ahora tenemos que cumplir con algo más importante, que es la voluntad de Dios. Toda justicia es la voluntad perfecta de Dios. Él vino a cumplir toda justicia. Él era un judío como los demás, un hombre como los demás. Y él no vino para exaltarse a sí mismo. Él vino en humillación. Él, en su condición de hijo de Dios, no estaba en la obligación de hacer muchas cosas que hizo, pero él vino como hombre, se identificó como hombre. Vos sabés que, como un judío más, para cumplir toda justicia, él fue circuncidado al 8º día. Y 33 días después fue redimido como hijo primogénito. Vos decís, bueno, pero esto lo hicieron los padres, no lo hizo él. Pero Jesús cumplió con toda justicia. No solamente con los requerimientos de la ley, sino que él tuvo una vida perfecta, con toda la voluntad de Dios. Él, de hecho, celebraba la Pascua. Él iba a ser el Cordero. Y la Pascua era la celebración de la liberación de Dios del pecado del pueblo. Y él no necesitaba ser liberado del pecado. Sin embargo, él celebraba la Pascua. Incluso, siendo él el Hijo de Dios, el Señor del templo, él, vos sabés, pagaba el tributo del templo. Acordate en Mateo capítulo 17, versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor Jesús era el Señor del templo, Él era la gloria de Dios, Él era el Hijo de Dios.
Él estaba exento de pagar el tributo, pero Él vino a cumplir toda justicia, Él vino a la humillación. Él vivió una vida perfecta, en completa identificación con el resto de los hombres. Él no vino a decir, bueno, yo como soy hijo de Dios, no me voy a bautizar. Él cumplía la voluntad de Dios. Todos los que querían estar en buenos términos con Dios, por decirlo así, se bautizaron y Él también se bautizaba. Él no vino a decir, bueno, yo no me voy a celebrar la Pascua porque soy el Hijo de Dios. Él celebró la Pascua, aunque Él mismo era el Cordero, iba a ser inmolado. La Pascua lo señalaba a Él, los sacrificios lo señalaban a Él, sin embargo, Él cumplió con toda justicia. Porque esa vida justa que Él llevó fue lo que lo validó para tomar nuestro lugar en la cruz. Su vida perfecta, su vida que cumplió con toda justicia, hizo que Él pueda ocupar nuestro lugar. Porque si Él no hubiera cumplido con toda justicia, en la cruz hubiera habido un hombre pecador. Sin embargo, Él cumplió con toda justicia y esa justicia ahora nos es imputada a nosotros pecadores. Y nuestro pecado es cargado sobre Él. Como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora era necesario cumplir con toda justicia. El Señor Jesús se iba a bautizar como un hombre común y corriente. Había llegado el momento en que se iba a manifestar a Israel. Él era el que anunciaba en las Escrituras. Él era el que en Génesis 3:15 se menciona como el que le pisará la cabeza a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La descendencia, la simiente de mujer. Él era la simiente de Abraham, por quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Él era el profeta que anunciaba a Moisés. Él era el descendiente de David que se sentaría en el trono eterno. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él era. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Él era el siervo sufriente que anunciaba Isaías, que cargaría con nuestros pecados. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él no vino a manifestarse a sí mismo. Él no vino a declarar, yo soy el Hijo de Dios. Él en completa humillación se sometió al bautismo como un hombre común y dice que cuando salió ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Y Lucas es el único de los evangelios que menciona claramente las circunstancias. Porque Lucas dice, y orando, el cielo salió. Cuando el Señor Jesús se levantó de las aguas, estaba orando. Y entonces el cielo se abrió.
Lucas no hace énfasis en el bautismo. Hace énfasis en lo que ocurrió después. Y en las otras versiones todavía resulta más claro. Fíjate en la NBI, dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo. La Biblia de las Américas dice algo parecido. Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. El énfasis está en lo que ocurrió después del bautismo. El cielo se abrió mientras él oraba. Esta es una característica del Señor Jesús, la total dependencia del Señor Jesús en oración. Su vida estaba marcada por la oración. Constantemente él oraba. Y lo leemos a lo largo de los 4 evangelios. Marcos 1:35, por ejemplo, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando eligió a sus discípulos, dice Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 9:18 de Lucas, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, ustedes saben que los discípulos le pidieron que les enseñe a orar, y hay muchísimas oraciones a lo largo de los evangelios. Recordamos la oración sacerdotal de Juan 17, donde oró por sus discípulos y por los que habían de creer por la palabra de ellos. Recordamos que oró para que, una vez vuelto Pedro de ser zamarreado por Satanás, él pueda atender a sus discípulos o liderar a sus discípulos. Oró en Getsemaní para que, si fuera posible, pasase esa copa. Oró en la cruz por los que lo estaban crucificando, por sus enemigos. Constantemente oró, y aún en el momento en que el Padre mismo le dio la espalda, él oró diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él estuvo en una constante vida de oración, de dependencia. Ahora, dice que el cielo se abrió mientras él oraba, y cada vez que en la Escritura el cielo se abre, es para que Dios se manifieste. El cielo se abrió cuando Ezequiel iba a comenzar su ministerio, y lo leemos en el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, en los 5 días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y se abrió cuando Esteban fue apedreado, y él dice que vio la gloria de ahí a los cielos abiertos, la gloria de Dios y al Hijo a su diestra. Se abrió los cielos para Juan cuando él vio las visiones del Apocalipsis. ¿Cómo no se iba a abrir los cielos para el Señor Jesús cuando iba a comenzar su ministerio? Entonces dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. ¿Quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no estuvo con el Señor Jesús hasta ese momento, que durante esos primeros 30 años no tuvo relación con el Espíritu Santo. Definitivamente no, porque la Trinidad es una perfecta unidad, una perfecta comunión de las 3 personas. Jesús siempre estuvo en comunión con el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de Cristo. Pero vos tenés que saber que cuando Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios, Hijo
se hizo hombre, tomó la forma de hombre. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? ¿Te acordás? Se despojó a sí mismo. Esto quiere decir que Él, cuando tomó la forma de hombre, se despojó de los atributos divinos. Entonces, en Él no había poder sobrenatural. Por eso ahora, al comenzar el ministerio, desciende sobre Él el Espíritu Santo para ungirlo para la obra. Porque Él ahora, todo lo que Él hiciera, absolutamente todo lo que Él hiciera, no lo iba a hacer en el poder de sí mismo. Lo iba a hacer en el poder del Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo, lo iba a hacer en el poder del Espíritu Santo. Él dependía del Espíritu Santo. Él se negó a sí mismo hasta el extremo. Y ahora dependía del poder del Espíritu Santo. Para todo. Todos los milagros que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Hasta el punto que si alguno atribuía, como pasó en Mateo 11, que sanó a un endemoniado, y los fariseos dijeron que él lo estaba haciendo por Belcebú, ese milagro, y él le dijo, no, es el Espíritu Santo. Y él les dijo que lo que estaban haciendo era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es el pecado que no tiene perdón. Porque ellos estaban poniendo en una posición donde no podían ser perdonados, no estaban reconociendo la obra divina. Todo lo que el Señor Jesús hacía era en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo descendió sobre Él. Y con esto se cumplían las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Prácticamente las mismas palabras que el Padre va a pronunciar después. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y el famoso Isaías 71:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Espíritu de Jehová ahora vino sobre el Señor y permaneció en él. Y él estaba en total dependencia de ese Espíritu. Y cuando dice que descendió en forma corporal como paloma, cuidado, no interpretes que descendió una paloma, como alguna traducción da a entender. No se trataba de que vino un ave con plumas y alas y pico, no se trata de eso. Se refiere a la forma en que descendió, al movimiento de manera visible, corporal, pero espiritual. ¿Se entiende? Y descendió y permaneció en él. No es que vino y después se fue volando, no, el Señor Jesús no andaba con una paloma en el hombro todo el tiempo. Entonces vino el Espíritu Santo y su movimiento, el movimiento con el que descendió, parecía el de una paloma. Por eso se dice como paloma. Hay alguna versión, creo que la NBI, habla de que descendió, da a entender como que descendió una paloma. No descendió una paloma. Por eso hay un montón de canciones, hoy hablábamos, hay un montón de canciones que tenés que olvidarlas, porque no era una paloma. ¿Sí? De hecho, cuando Dios Padre le da la señal a Juan, el Bautista, no menciona paloma. Le dice, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Amén? Y después de esto,
ocurrió, dice, que vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y este sería el momento cúlmine, ¿no?, cuando el mismo Padre deja oír su voz desde el cielo, desde los cielos abiertos, hablando de la aprobación, del amor y la aprobación de su Hijo. Pero fíjate a quién se dirige. ¿A quién se dirige? Le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Porque el Señor Jesús vino como un hombre normal y necesitaba la validación del mismo Padre. Esa voz audible fue sobre todo para él. Los principales comentaristas entienden que la gente que estaba ahí también lo escuchó. De hecho, Juan lo escuchó. Pero si bien esta validación tal vez fue pública, es claro que Jesús necesitaba y que el Padre le dio el ánimo, la validación de que Él era el Hijo amado, ese que hablaba en las Escrituras: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Porque el Señor Jesús vino a complacer al Padre, Él vino a obedecer la voluntad del Padre. En Juan 4:34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él vino a hacer la voluntad del Padre, a complacer al Padre. Juan 5:30 dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 6:38 dice, escucha esto: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que todo lo que me diere yo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De esto se trataba. Esto era lo que estaba haciendo el Padre. Tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no estaba complacido con nosotros. Dios no estaba complacido con vos. No. Él estaba complacido en su Hijo. Y su Hijo vino en cumplimiento de la voluntad del Padre para salvar a los pecadores del infierno. A todos no. A aquellos que creen. A aquellos que se arrepienten y creen. El Señor Jesús vino en obediencia al Padre, en dependencia del Espíritu Santo y en negación de sí mismo. La Trinidad completa estaba comprometida con nuestra salvación. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Señor Jesús vino en humillación completa y fue exaltado por el Padre. Él vino a morir en esa cruz, a soportar los horrores del infierno, para cumplir con la perfecta voluntad del Padre,
para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna.